La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Fer, María, Resistencia. Mi nombre es Anabel y quería dejaros un pequeño poema para expresar por qué me hice mecenas. Pues bien, por ser, por pertenecer, por saber, para despertar al mundo cada mañana, para sentir cerca lo que está lejos, para no olvidar lo que alguien dejó en silencios, para abrir los ojos y no darnos por vencidas, para que el ánimo no decaiga y la lucha no cese. Por tanto, por todo, por vosotros, por vosotras, por la comunidad proscrita que apuntala a la resistencia. Por eso y por más, soy, me quedo y lo agradezco. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. La justicia ha determinado pues lo que siempre dije desde el primer momento, que no había cometido ninguna irregularidad, ningún delito, no encuentra trato de favor, no encuentra ningún tipo de irregularidad, no solamente el auto de la jueza, que es lo fundamental, sino que también la Fiscalía y la propia universidad corroboran las explicaciones que di. Siempre quise hacerlo de manera honesta, transparente, y hoy, pues que todo ha terminado, pues la verdad es que estoy ciertamente satisfecha y hoy para mí es un buen día. Por eso respetamos la decisión de la jueza de imputar a la señora Cifuentes por el escándalo en las universidades y creemos que se justifica más que nunca nuestra propuesta, que parece que está saliendo adelante con ciertas dificultades, de poner en marcha una comisión de investigación en el Parlamento Autonómico de Madrid para investigar toda esta presunta trama de favor a políticos que se ha producido en universidades o en alguna universidad en Madrid. Por lo tanto, creemos que en esa comisión de investigación se podrán determinar responsabilidades políticas respecto de esta trama y los jueces pues determinarán las responsabilidades penales. Y nosotros no entramos a valorar ninguna decisión judicial, siempre hemos respetado todas las decisiones judiciales. Soy la portavoz del grupo y no me corresponde entrar a valorar la situación personal de política, de dentro del partido, pero sí que nosotros respetamos cualquier decisión judicial. Nosotros pensamos que es fundamental que en las empresas haya un sistema de control de jornada y de control de horario. Gran parte del fraude que se está dando en España tiene que ver con la utilización de horas extras no pagadas y de alargamientos de las jornadas a tiempo parcial que no se pagan en la Seguridad Social, sino que se pagan en B en el caso de que se paguen. Por tanto, el control de la jornada, el control de los horarios es una medida fundamental para poder controlar la contratación a tiempo parcial, para poder eliminar la contratación o el pago en B, y de alguna manera es una medida que queremos impulsar desde el marco del diálogo social y que creo que podemos llegar a un acuerdo en las próximas fechas. Establecer una ley clara en la que se delimite que esa competencia estatal también entra en el currículo educativo. Las materias son troncales y, por tanto, la historia se tiene que enseñar igual en toda España, y la geografía, y la lengua, y la literatura, independientemente del posible adoctrinamiento que pretendan hacer las administraciones autonómicas. Que, por cierto, como segundo pilar de esta reforma, tendremos una alta inspección estatal que lo evite y lo sancione de forma efectiva. Somos ricos, tenemos lo que nadie tiene, sintámonos orgullosos.
hagamos un llamamiento a todas aquellas personas que tenemos cerca para que se quiten de la mirada la niebla y la hojarasca. Porque tenemos el apoyo de todos los andaluces y estamos muy cerquita de conseguirlo. Yo creo que el único voto útil que los andaluces hoy entienden que puede cambiar Andalucía, el único proyecto que puede cambiar Andalucía es Ciudadanos. La pesca necesita sin lugar a duda un cambio. Sin duda alguna es la cenicienta de la gestión de la Consejería de Agricultura, Pesca y Ganadería. Porque creo que el apellido Pesca se le ha olvidado a Susana Díaz y se le ha olvidado al socialismo durante muchos años. Lo tenían clarísimo. Y esta mañana ya cantaron. Esta mañana cantó la gallina. Estaríamos encantados de recibir los votos de la extrema derecha. Pues yo no. Yo no estaría encantada de recibir los votos de la extrema derecha. Y esta tierra tiene memoria. Esta tierra conoce su historia. Sabe perfectamente de dónde venimos. Sobretot les fragates que té l'exèrcit se poguera fer un rescat si la situació aplegara a un punt de tindre que temer per les vides de la tripulació i de les persones que estan allí. Buenos días, cafetera. Ayer supimos que el juez ha sobreseído y archivado el caso que investigaba contra la exministra Carmen Montón. Había informaciones periodísticas que apuntaban en septiembre que la entonces ministra de Sanidad española había cursado un máster plagado de irregularidades. Y la cascada de noticias que incluían la sospecha de que copió parte de su trabajo de fin de máster motivó finalmente su dimisión. No he cometido ninguna irregularidad. Los españoles tienen un magnífico presidente y para que esta situación no le influya, le he comunicado mi dimisión, dijo entonces Montón. Ahora el juez ha sobreseído y ha archivado la causa y dice que no queda debidamente acreditada infracción penal alguna. La Fiscalía había dicho también que se preocupó por conocer cuál era el contenido de las distintas asignaturas cursadas y mostró interés por superar las materias. Este caso y su resultado nos hace reflexionar sobre el lugar en el que se ha colocado el listón cuando de fiscalizar al gobierno de Sánchez se trata. Nada que objetar, puesto que la sociedad exige hoy máximo rigor, aunque sería deseable que esto afectase a todos por igual. Pero en segundo lugar, a juicio de este programa, deberíamos reflexionar sobre la forma que tenemos para restituir la reputación de un político después de haberla puesto en entredicho, una vez que se haya acreditado su inocencia. Hoy en la cafetera podremos preguntarle por todo esto directamente a la exministra Carmen Montón. Hablaremos además con el actor Alberto San Juan, que nos visitará en el estudio, y con Emilio Silva, que inaugura hoy, los jueves, una sección nueva sobre memoria histórica en este programa. Porque esta es la apertura del programa La Cafetera de hoy, 29 de noviembre de 2018. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa. Y es verdad, nos hacíamos esa pregunta: ¿cómo se restituye después la reputación de una persona destituida o dimitida? ¿Qué es lo que ocurre después? Y alguien decía por aquí, sí, pero decía Martín Guevara en Twitter con ese hashtag tan inquietante, almohadilla, el rey en la cafetera, almohadilla, el rey en la cafetera. Y decía Martín Guevara, decía, claro, es que siempre pasa igual. Dice, algunos dimiten muy rápido, otros no tanto, por cierto. Dice, y luego, ¿qué es lo que ocurre? Cuando habría que establecer algún tipo de consenso, pero en todo caso es una singularidad por la que vamos a poder preguntar esta mañana hoy a Carmen Montón, la exministra de Sanidad, con quien podremos charlar unos minutos en un programa en el que además tenemos muchas cosas previstas. Tenemos que hablar también con Alberto San Juan, que llegará aquí al estudio en unos minutos y con quien podremos hablar de la película El Rey, de ahí el hashtag. Han llevado al cine la obra de teatro que estaban representando sobre la historia de Juan Carlos de Borbón. Y la verdad es que es muy extraordinariamente recomendable. Vamos a hablar con Alberto San Juan y hablaremos de actualidad también, hablaremos un poquito de esa obra de teatro, hablaremos de esa
película. Y además inauguramos nueva sección hoy con Emilio Silva sobre memoria histórica. Claro, vamos a hablar de memoria histórica y además hoy vamos a focalizarlo también, habida cuenta de que el programa lo vamos a dedicar a hablar del rey, sobre precisamente la monarquía. ¿Qué hizo la monarquía en los años 70, 80? ¿Cómo enfocó el asunto de la memoria histórica? Os van a sorprender algunas cuestiones que nos va a desvelar Emilio Silva sobre el pasado de este país, sobre la forma en la que la Casa Real quiso pasar páginas, sobre cómo construimos la Constitución española y sobre el 23F. ¿El 23F fue un golpe en el presente o fue un golpe mirando hacia el pasado? Se lo preguntaremos a Emilio Silva también. Y como siempre, capitaneando los mandos del Enterprise, la subcomandante María Navarro. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal tu mañana? Bien, muy monárquica. ¿Ah, sí? No. Bueno, has podido ver El Rey, la peli, ¿no? ¿Qué te ha parecido? Sí, la vi ayer por la noche y muchos datos. De hecho, yo creo que una de las preguntas que le haría a Alberto San Juan es precisamente eso, ¿no? ¿Cómo han conseguido documentarse también sobre Algunos sobre son conversaciones muy precisas entre miembros de la Casa Real o incluso responsables de medios de comunicación. Aparece Juan Luis de Brián, aparecen algunas personas, expresidentes del gobierno, y gente que apuntaló la monarquía y en base pues a situaciones personales también hay los vasos comunicantes de la democracia. De la monarquía en España, ¿verdad? Qué transgresor es echar la vista atrás y repasar la historia de nuestro país. Es tan transgresor que en la escuela y en los institutos, cuando vamos a hablar del franquismo en adelante, es como que hay un parón. Bueno, pues Ander, Alberto, Ayla, Ramberto, Ángel, Jesús, muy buenos días, Rubén, Angélica, Nativo, Orión, Rodrigo, personas que se están incorporando y que también a quienes pedimos que comenten en Twitter a través de el hashtag El Rey en la Cafetera. El Rey en la Cafetera es el hashtag con el que vamos a organizar la conversación para poder seguir en directo este programa, así que os pedimos que participéis. Hoy en un día en el que nos encontramos con numerosas portadas en los diarios, en los kioscos, con numerosos asuntos. Por una parte, encontramos hoy, en efecto, la visita del primer ministro chino, el líder de este gigante asiático que visita España, y en la imagen, la fotografía, los reyes con el mandatario chino, y en la portada del ABC, China y España relanzan su particular ruta de la seda. Vemos esto en la portada de los periódicos, vemos también algunos problemas internos en Cataluña, ya nos tienen acostumbradas las portadas a focalizar este asunto, en lo que la prensa mainstream considera que se denominaría los primeros choques internos, la disidencia interna contra Torra. Dice, la Cataluña real evidencia el colapso del independentismo. Huelga de bomberos y educación también en Cataluña frente a Torra. También algo de el 6 de diciembre, el día que se va a conmemorar la Constitución. Vamos a hablar mucho de eso hoy con Alberto San Juan. El día que se conmemore la Constitución española, el 6 de... Algunos socios de Sánchez han amenazado con un plantón en el Congreso ese día de homenajes. Bueno, pues de eso vamos a hablar ahora en la cafetera también. Y en la agenda de la cafetera hay una noticia por la que le vamos a preguntar a María. 8.000 barriles de crudo que han sido vertidos en la Amazonia peruana por un atentado en un oleoducto. Sí, esta es una información que nos enviabais varias de vosotras, y es que efectivamente este martes se ha vertido al menos 8.000 barriles de petróleo a la Amazonía peruana tras un ataque contra el oleoducto norperuano, y bueno, podría ser una gran catástrofe, así que lo seguiremos de cerca y hablaremos precisamente de esto en la agenda cafetera. Bueno, pues vamos a hablar de esto y también, por cierto, a ver si luego en la sobremesa cafetera, aunque es una noticia dramática por lo que significa, pero que también ha habido un accidente de un patinete que ha provocado la primera fallecida en España a causa de un atropello de un patinete. Esto, nuevas formas de movilidad que también acarrean, pues como cualquier innovación disruptiva, pues acarrean también algunos inconvenientes. Hablaremos de eso después en la sobremesa cafetera. Podemos hablar un poco de la vida y un montón de cosas que tenemos por delante. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo no estás sola.
Buenos días, Fernando. Buenos días, María. Que solamente recomendarlo, ya recomendado, que me alegro mucho de que se haya recomendado El Rey, que sí que verdaderamente es un peliculón, que estuve en el pase también de privado de coproductores y que estamos todos muy contentos de que haya salido adelante y que esta es una de esas cosas que uno ve que juntándose pues se pueden hacer muchas cosas que creo que son muy necesarias. Así que muy contenta de que haya recomendado El Rey. Besos. Pues muchísimas gracias, Ana, porque en efecto la película, en esos pases que se están haciendo, para quienes habéis participado financiándolo, porque como sabéis se ha financiado a través de crowdfunding y se están haciendo algunos pases, está siendo muy elogiada, porque es una película del estilo de rodada al estilo de Dogville, en una habitación, en una sala de teatro, rodada sobre el escenario sin prácticamente elementos, con unas sillas, solamente la actuación de Willy Toledo, el propio Alberto San Juan. Comentaremos ahora enseguida la película El Rey, este ejercicio además también dramático que supone y cinematográfico, porque es todo un reto, pero además es la historia real de la monarquía, del por qué estamos donde estamos, dónde hunde sus raíces la monarquía tal y como la conocemos hoy, y nos plantearé algunas incógnitas y algunas dudas que os van a llamar poderosamente la atención. Y cuando escuchéis a Emilio Silva y le preguntemos precisamente sobre la forma en la que este país aceptó algunos de los pasajes más oscuros, os va a sorprender mucho. Bueno, pero os decía, hoy en las portadas de los periódicos y abríamos el editorial con este asunto de la justicia. Resulta que ayer la juez anunció que procesaba a Cristina Cifuentes por falsificar el acta del trabajo fin de máster. La juez Carmen Rodríguez Medel dictó ayer un auto de procesamiento contra la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, por la falsificación del acta del trabajo de fin de curso de su máster. Se une así un nuevo frente para Cristina Cifuentes y, claro, coincidía en el tiempo con otra noticia diferente, el archivo de la causa por irregularidades en el título de la exministra Montón. Como además se puso tanto el foco, como estuvimos observando con tanta inquietud, la tensión política que se vive, la manera tan precipitada en la que dimitió del ministerio, ahora ha sido archivada la causa de Montón. Paralelamente vemos cómo se investiga, se profundiza en la causa de Cristina Cifuentes. Son dos causas judiciales que encontramos hoy en la portada de los periódicos, pero siempre nos ha preocupado mucho que las noticias de las dimisiones tienen un gran efecto mediático, ¿no? Tienen muchísima repercusión. Pero después, cuando se archivan estas causas, desaparecen. Hoy, por ejemplo, no lo vemos, el asunto de Carmen Montón en la portada del periódico El Mundo. Sí vemos, la juez lleva a juicio a Cristina Cifuentes por instar a la falsificación de su acta del máster. Pero no vemos que el caso de Carmen Montón ha sido archivado. ¿Os acordáis la repercusión tan formidable que tuvo en su momento? En la portada de La Razón sí está. La justicia exonera a Montón y Sánchez mantiene a los otros tocados, a Josep Borrell. Habría recibido un chivatazo antes de vender las acciones, dice la portada del periódico La Razón. Pero, en todo caso, esto también nos llama la atención. Qué difícil es restituir después la reputación de alguien que ha sido señalado de forma tan manifiesta en los periódicos, en las portadas, en las tertulias. Bueno, esto es La Cafetera. Chasing back the dark. I'm gonna see you again on them gold streets, standing next to me. I know I'm gonna see you again. Darling, won't be long till every trace of trouble is gone. We'll be together in a motion with them. Estás escuchando La Cafetera. Carmen Montón, muy buenos días. Buenos días. El juzgado de instrucción de Madrid finalmente ha sobreseído y ha archivado ese procedimiento abierto contra ti. ¿Cómo has recibido este sobreseimiento? Bueno, pues muy tranquila y la verdad con satisfacción de ver que pues aquellas explicaciones que en su día di, pues ahora se ven avaladas por la justicia, ¿no? Y que el fiscal, también la propia universidad y finalmente el auto de la jueza pues así lo explican, ¿no? Que no cometí ninguna irregularidad, ningún delito y que con esa honestidad con la que contesté pues ahora puedo seguir contestando y también con la transparencia y la proactividad que siempre he intentado tener delante de la sociedad y de vosotros, de los medios. Además del sobreseimiento, que es muy significativo, pero también el informe del fiscal, el del 12 de noviembre, era muy contundente. Decía que Carmen Montón
se preocupó por conocer cuál era el contenido de las diferentes asignaturas, así como un interés por superar las mismas. La Fiscalía reconocía que no había indicio de inexistencia de actividad académica. Era bastante contundente también el informe del fiscal. Y la propia universidad, que en este caso ha pedido que se archivara, que no se investigara, porque no veía motivo para esa investigación. En otros casos ha pedido lo contrario, que se abriera el procedimiento y que se investigara porque veían indicios de delito. No ha sido así mi caso. Así que, bueno, estoy satisfecha de que esto haya finalizado, de que se cierre este capítulo y de poder seguir pues hacia adelante pues con esa tranquilidad en la que dejé el ministerio y en la que ahora pues continuaré trabajando por lo que siempre he trabajado, que es por la igualdad, por los derechos civiles, por los derechos ciudadanos, por la sanidad pública, en fin. Todo lo que ha marcado mi vida. Pensábamos que es de justicia. Siempre que aparece una noticia de esta naturaleza tiene una gran repercusión en el inicio, pero después la segunda parte muy pocas veces tienen la misma acogida en los medios de comunicación y nos parecía que era de justicia dedicarle el mismo espacio. Por eso, claro, veíamos también, Carmen, que en la dimisión aseguraste que no habías cometido ninguna irregularidad. ¿Por qué dimitiste? Porque tú tenías muy claro todo este proceso, ¿no? También lo dije entonces, me aparté a un lado para no influir ni afectar la acción de un gobierno que realmente tiene muchas cosas que hacer y que le va a venir muy bien para España. Y a veces, pues también estar en la vida pública es saber hacerse hacia un lado, aferrarse a un cargo no le encuentro yo sentido. Y también dimitiendo renunciaba voluntariamente al privilegio del aforamiento para poder ser tratada por la justicia ordinaria como cualquier ciudadano o ciudadana. Y esto también era algo que yo quería que fuese así. Y por tanto, pues que esta denuncia anónima, que al final ha quedado en nada, pues me permitiera a mí el estar en la justicia ordinaria sin estar en el Tribunal Supremo ni en ninguna otra instancia, pues poderlo defender con toda la tranquilidad que yo sentía, pero que bueno, que tenía que demostrar ante la justicia. Y decías de justicia cuando aparece esta información que tenga el mismo espacio, pero claro, ya la marcha atrás es imposible. Ahora, ¿cómo vuelve uno, cómo recupera el espacio en la vida pública? ¿Qué futuro tiene por delante, Carmen Montón? Bueno, el futuro es el presente y en mi caso el presente viene marcado por todo lo que he hecho en el pasado, que es defender, como te decía antes, los derechos ciudadanos, la igualdad y últimamente la sanidad pública, que hace falta muchas personas que la defiendan y que crean en ella. Así que ese va a ser mi presente y mi futuro y seguir hacia adelante con toda la tranquilidad, la honestidad y el sentimiento de, bueno, pues de querer hacer las cosas cada día mejor. Así que, bueno, hoy estoy tranquila y mañana pues será otro día y al otro día, pero en todo caso, pues siempre desde esta posición de defensa en la vida pública de todos estos valores. ¿Volverías a primera línea política? La vida da muchas vueltas. En todo caso, dejar bien claro que nunca me he ido de la vida política ni de la vida pública, que puedes dejar una institución, pero yo creo que la política es algo más que estar en un cargo, ¿no? Es tener unos valores y unos propósitos y unas convicciones y querer llevarlas hacia adelante. Así que bueno, pues veremos lo que el tiempo nos depara. ¿Te sentiste respaldada por el partido? Porque lo que vimos fue que cuando vienen tan mal dadas, entendemos que es la primera línea, que es el lugar de más visibilidad, de mayor enfoque, pero cuando vienen mal dadas mucha gente empieza a mirar para otro lado. ¿Te sentiste en mi caso respaldada? me he sentido respaldada entonces, me he sentido muy respaldada, muy acompañada, recibiendo mucho cariño, esa preocupación del otro lado que dice que tienes que estar bien, ¿no? Durante estos 2 meses y hoy también me siento así que muy orgullosa de pertenecer a una gran familia socialista, muy orgullosa también de haber formado parte del equipo del gobierno de Pedro Sánchez y todo lo que tengo que decir del presidente y de todo el partido, de toda la organización son buenas palabras, pero especialmente del presidente. ¿Has recibido noticias suyas?
¿Alguna llamada? Nunca hemos perdido el contacto. Como te decía, me he sentido arropada en todo este proceso porque ha sido así y eso habla bien de la organización, pero habla sobre todo bien de las personas, ¿no? De ese fondo humano que en este caso existe y la verdad es que es de agradecer. En todo caso, esto lo que ha evidenciado es la enorme fiscalización que se ha ejercido sobre los miembros del gobierno y sobre el gobierno de Pedro Sánchez, y ahí, claro, entra el debate sobre la posibilidad de extender la legislatura. ¿Cómo ves tú el termómetro? ¿Crees que Pedro Sánchez podrá extender la legislatura o debería extenderla hasta el final? Lo dije el día que dejé el ministerio. Yo creo que los españoles y las españolas tenemos un magnífico presidente que tiene unas ideas muy claras y unos compromisos muy firmes y que nos va a venir muy bien como sociedad. Así que ojalá siga con la misma fuerza y cada vez más personas le apoyen, porque desde luego que la vida pública tiene que ser otra cosa y Pedro Sánchez para mí representa eso, una política distinta en la que realmente se defiende el bien común. Y es inevitable que te pregunte además por Josep Borrell, porque todos los focos de pronto se han girado también, se habla como se le pone como el paradigma también de uno de los paradigmas de la estabilidad del gobierno. ¿Qué crees que debería hacer? ¿Debería seguir tu ejemplo y dimitir? Bueno, yo creo que cada caso es distinto y cada momento es distinto y las explicaciones están ofrecidas y no creo que sirvan las mismas fórmulas siempre miméticas para todos los casos. Así que crees que debería seguir en el ministerio. Bueno, él ha dado sus explicaciones y yo desde luego pues le apoyo en las explicaciones que ha dado. Pues Carmen Montón, te agradecemos muchísimo que hayas atendido esta llamada en La Cafetera. Muy buenos días y mucha suerte. Bueno, pues muchísimas gracias y seguiremos trabajando por el bien común y la defensa de lo público. Estás escuchando La Cafetera. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Pero ¿qué es lo que nos queda cuando abandonamos la mentira? El caos. Un foso que aguarda para engullirnos a todos. El caos no es un foso. Es una escalera. Muchos intentan subirla y fracasan. Nunca podrán hacerlo de nuevo. La caída los destroza. Pero otros, si se les deja subir, se aferrarán al reino, o a los dioses, o al amor. Espejismos. Solo la escalera es real. El ascenso es todo lo que hay. A Juego de Tronos. ¿Qué ganas tengo yo de que vuelva a Juego de Tronos? Es verdad, la política es un auténtico Juego de Tronos, ¿eh? Te das cuenta cómo... Fíjate, la política activa. Por eso le preguntábamos a Carmen Montón, ¿volverías a primera línea? Porque cuando estás jugando en ese territorio estás sometido a unas presiones absolutamente extraordinarias, absolutamente salvajes, ¿no? Bueno, y que muchas veces ante la duda, pues dimisión, ¿no? Sí. En ese sentido creo que al final si te recuperas de una de estas, porque cabría la posibilidad de que el juez hubiera visto otro tipo de esto y te encuentres con un periplo judicial interminable, pero en el caso de que no hayas hecho nada yo creo que sales muy reforzado. Lo que pasa es que efectivamente no vas a volver al ministerio, eso parece un hecho, ¿no? Pero alguien que ha tenido, digamos, un gesto de esa naturaleza, de esa fortaleza, dimitir, que quede en nada, la vuelta es mucho más, es la vuelta del hijo pródigo, ¿no? Pero, bueno, de eso Pedro Sánchez sabe bastante. Efectivamente, que se lo digan a Pedro Sánchez, el de ángel la caído, restitución de su imagen lo que es resurgir de las cenizas. Con razón ahora toda la tensión que está viviendo el gobierno es capaz de sobrellevarla en las espaldas, que había quien decía, no, la legislatura se va a acabar, va a ser incapaz de continuarla sin los presupuestos aprobados. En las reuniones que está manteniendo con periodistas cuentan, reuniones off the record, pero cuentan los silbidos de los oscuros callejones de la corte madrileña. En la noche cuentan
que Pedro Sánchez está dispuesto a llevar la legislatura hasta el final, lo más que pueda. Claro, es que con esa experiencia que tuvo, después de luchar por la Secretaría General, sacado casi a empujones de la misma, y la vuelta con todos los honores, votado, apoyado por la militancia, al final eso te da una cierta perspectiva de supervivencia muy llamativa, ¿no? Pero veremos, porque el destino, como decían en Juego de Tronos, es incierto. ¿Qué ganas tenemos de que vuelva Juego de Tronos? ¿Cuántas cosas ocultan en Juego de Tronos? Que, por cierto, hoy inauguramos nueva sección sobre memoria histórica con Emilio Silva, para no olvidar lo que ha vivido este país, para recordar por qué estamos donde estamos y para saber por qué hemos mirado para otro lado durante tantos años con tanta desidia. Pero vamos a inaugurar otra sección en este programa con Ana Pastor, la periodista, sobre series. Vamos a hablar de series y los paralelismos entre las series actuales que se han convertido casi en una fotografía costumbrista de nuestra sociedad. Hablaremos de La Casa de Papel, hablaremos de Juego de Tronos, hablaremos de tantas y tantas series que están sustituyendo prácticamente los formatos televisivos y los cinematográficos, y hablaremos con Ana Pastor semana tras semana para ver esos paralelismos entre la actualidad y las series. Bueno, pero hoy, memoria histórica, monarquía. Ahora enseguida, en cuanto llegue Alberto San Juan, y si os parece vamos a despejar finalmente el resto de las portadas, porque nos encontramos con que, en efecto, este asunto, también el otoño caliente con el que se ha encontrado Cataluña, el independentismo, dice, la Cataluña real evidencia el colapso del independentismo. Eso es lo que dice el periódico El Mundo. Médicos, bomberos, estudiantes llevan las protestas ante el Parlament por los recortes de la Generalitat. JxCat le responde que no se distraigan de reclamar la independencia, dice el periódico El Mundo en su portada. También en la portada del periódico La Razón, una misma fotografía, los bomberos, da la impresión, dice, los Mossos cargaron contra médicos y bomberos a las puertas de la Cámara. Otro asedio al Parlament. Los socios de Sánchez amenazan con un plantón en el Congreso el 6D, dice además La Razón, pero el titular principal es ese: diada social contra Torra. Bomberos, médicos y universidades se estallan por los recortes de la Generalitat, dice en la portada del periódico La Razón. Y mientras tanto, las elecciones en Andalucía, que se celebran este fin de semana, y ayer fueron protagonistas el cruce de reproches políticos que estamos viviendo y también la manera en la que los políticos defienden que hay que votar a sus partidos. Ciudadanos dice, el único voto útil es Ciudadanos. Frente a los que se hunden, frente a un partido socialista y un partido popular que van a obtener los peores resultados de su historia porque han perdido la confianza de los andaluces, solo hay un proyecto político que crece, solamente un proyecto político que crea ilusión, que no está dispuesto a perder la esperanza que algunos quieren que perdamos. No lo vamos a hacer, porque tenemos el apoyo de todos los andaluces y estamos muy cerquita de conseguirlo. Yo creo que el único voto útil que los andaluces hoy entienden que puede cambiar Andalucía, el único proyecto que puede cambiar Andalucía es Ciudadanos. Eso decía ayer Juan Marín, el único voto útil es Ciudadanos, mientras que Susana Díaz insiste, la derecha está encantada de recibir los votos de Vox y alerta, Ciudadanos, PP necesitarán de los mismos. Lo tenían clarísimo. Y esta mañana ya cantaron. Esta mañana cantó la gallina. Estaríamos encantados de recibir los votos de la extrema derecha. Pues yo no estaría encantada de recibir los votos de la extrema derecha. Y esta tierra tiene memoria. Esta tierra conoce su historia, sabe perfectamente de dónde venimos. Yo quiero el voto de los hombres y mujeres progresistas. Lo pido aquí en una provincia de izquierda, que quieran una amplia mayoría para que nadie frene a Andalucía, para que nadie rompa la igualdad, para que nadie enfrente a los ciudadanos y ciudadanas. Eso decía Susana Díaz y Juan Manuel Moreno. La pesca necesita sin lugar a duda un cambio. Sin duda alguna es la cenicienta de la gestión de la Consejería de Agricultura, Pesca y Ganadería. Porque creo que el apellido Pesca se le ha olvidado a Susana Díaz y se le ha olvidado al socialismo durante muchos años. La palabra pesca no aparece porque no le interesa. Hace tiempo que el socialismo decidió abandonar la pesca a pesar de tener más de 1.000 kilómetros de litoral en Andalucía y decidió que la pesca no fuera una prioridad desde el punto de vista de la estructura económica.
que tiene que soportar y de la estructura productiva que tiene que soportar Andalucía. Y Teresa Rodríguez. Somos ricos, tenemos lo que nadie tiene, sintámonos orgullosos. Hagamos un llamamiento a todas aquellas personas que tenemos cerca para que se quiten de la mirada la niebla y la hojarasca, para decirles que ahora sí se puede, que ahora sí podemos ganar, que ahora sí podemos cambiar el guión, que ahora sí podemos transformar el futuro de esta tierra. Todo el mundo a llamar a votar a su entorno más cercano, a colaborar con la campaña, a colaborar con las elecciones, cada uno con lo que pueda, porque sí se puede, porque se sigue pudiendo, porque estamos en condiciones de mirar adelante a Andalucía. ¡Viva Andalucía libre! Bueno, pues hoy en los periódicos regionales, el Diario de Sevilla dice, hay un análisis, ¿a quién perjudica la aparición de Vox en las elecciones andaluzas? Está por ver, vamos a ver el resultado, pero depende, porque la ley electoral, la ley de OM española, claro, penaliza siempre al segundo. Vamos a ver a quién, si se puede convertir en llave o no, pero en todo caso ahora mismo son todo especulaciones. También en el Diario de Sevilla, una entrevista al líder del Partido Popular. Susana Díaz asusta con la repetición de elecciones, dice Juanma Moreno, porque en efecto, amigos, en los oscuros callejones de la corte madrileña se especula a estas horas con que si el resultado es muy apretado podríamos terminar en unas segundas elecciones en Andalucía. Si los equilibrios no se consiguen, porque claro, ¿puede Teresa Rodríguez llegar a un acuerdo con Susana Díaz? ¿Está la derecha realmente dispuesta a recibir los votos de Vox? Así que podría todo esto terminar en unas segundas elecciones. Eso en lo que se refiere al Diario de Sevilla. En el periódico de Cataluña, os lo decíamos, otoño caliente, dicen en el periódico de Cataluña. Paros en el sector público dan un baño de realidad al gobierno de Torra. La sanidad entra en su cuarto día de huelga. Médicos, docentes, estudiantes y funcionarios salen a la calle. Es la portada de el periódico de Cataluña, mientras que en la portada de La Vanguardia igual. Educación y bomberos van también a la huelga, dice La Vanguardia en su portada. En el Diario Vasco dice la policía francesa aumenta en el paso de Irún las devoluciones de inmigrantes. En La Voz de Galicia, las gallegas renuncian a tener más hijos por falta de conciliación en dinero. En El Comercio, la izquierda abre la puerta a un gobierno de coalición en Asturias tras las elecciones. Y en Canarias 7, el Parlamento se elegirá con 2 urnas en 2019, dice Canarias 7. Bueno, las portadas de los periódicos regionales también en La Cafetera. Y mientras tanto, en la portada de eldiario.es, que fue el diario que destapó el caso de Cifuentes, dice: Cifuentes enfila el banquillo por dirigir la falsa coartada del máster desde la presidencia de la Comunidad de Madrid. El frenético día de llamadas, coacciones y chivatazos para salvar a Cifuentes, cuenta Raquel Ejerique en eldiario.es. Y allí mismo, ayer escuchábamos algunas reacciones de miembros de Ciudadanos. Decían respeto por la decisión de imputar a Cifuentes. Por eso respetamos la decisión de la jueza de imputar a la señora Cifuentes por el escándalo en las universidades y creemos que se justifica más que nunca nuestra propuesta, que parece que está saliendo adelante con ciertas dificultades, de poner en marcha una comisión de investigación en el Parlamento Autonómico de Madrid para investigar toda esta presunta trama de favor a políticos que se ha producido en universidades o en alguna universidad en Madrid. Por lo tanto, creemos que en esa comisión de investigación se podrán determinar responsabilidades políticas respecto de esta trama y los jueces pues determinarán las responsabilidades penales. Así que esquivando comprometerse demasiado con este asunto público. Desembarco de Ferraz y Gobierno en el final de la campaña en Andalucía para amarrar una amplia mayoría, dice Público.es, mientras en el Confidencial.com dice: Iglesias congela su plan de cogerse la baja en enero ante el inminente adelanto electoral. Creen que Sánchez podría usar el 2D como trampolín para las generales. Va a depender mucho también el resultado final de las elecciones en Andalucía. Bueno, esto es lo que se refiere a la agenda setting, pero hay dos agendas, la agenda cafetera y la agenda setting. We will make America safe again. And yes, together
We will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Yes, we did. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Bueno, y para empezar la agenda de la cafetera, como ya anunciábamos al principio del programa, vamos a empezar con la noticia que tiene que ver con la Amazonía peruana. En total, unos 8.000 barriles de crudo habrían sido vertidos en la Amazonía peruana por un ataque en un oleoducto. Este martes se han vertido al menos 8.000 barriles de petróleo a la Amazonía peruana tras un ataque contra el oleoducto norperuano. El presidente de la petrolera estatal Petroperú, que es la que opera en la tubería, James Atkins, afirmó que el daño ecológico es tremendo e irreparable. El corte lo habrían realizado personas disconformes con los resultados de las elecciones municipales celebradas en octubre. Y además, en esta información nos contaban que el organismo de evaluación y fiscalización ambiental está a la espera de que la policía y los fiscales acudan a la zona para conocer precisamente los daños causados y las acciones de la empresa para repararlos. Además, hay que tener en cuenta que el oleoducto norperuano, el que habría recibido el ataque, transporta el petróleo extraído en la selva mediante 1.106 kilómetros de tuberías que atraviesan la Amazonía y la cordillera de los Andes. Así que, como ya avisábamos al principio, el daño puede ser considerable. Y también os enviabais una información recogida en varios periódicos y tiene que ver con los delitos sexuales en España. La mitad de las víctimas de delitos sexuales en España son menores. Así lo asegura el informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual elaborado por el Ministerio del Interior, que determina que el 50% de las víctimas de agresiones sexuales son menores. En concreto, son Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana, Navarra, Canarias y Baleares, donde se producen estos casos con mayor frecuencia. Y además, en concreto en España, fueron más de 9.000 personas las que denunciaron ser víctimas de delitos sexuales en 2017 y prácticamente la mitad de ellas, como ya avisábamos, fueron menores de edad, según este informe. Y el Tuert nos enviaba también algo que tiene que ver con cifras, con informes, en este caso un trabajo realizado por Greenpeace, y habla precisamente del cambio climático, de los daños del cambio climático en España. El 90% de la extensión de los glaciares ha desaparecido, la temperatura ha aumentado 1,5 grados de media y un 20% de nuestro territorio se puede considerar desértico. Estas son solo algunas de las conclusiones del trabajo que ha realizado Greenpeace, que ha recopilado los principales efectos del cambio climático en España. Este trabajo de Greenpeace se presenta solo unos días antes de que comience en Polonia la cumbre anual del clima de las Naciones Unidas, una cita clave para llegar a acuerdos mundiales que eviten las peores consecuencias del cambio climático, consecuencias como las que ha recogido Greenpeace. Además, en esta información aseguraban España es el país de la Unión Europea más vulnerable al calentamiento global y sus impactos ya son cuantificables. En concreto, por ejemplo, se iban al nivel del mar en España. En la década de los años 60, el nivel del mar en España subía unos 2 milímetros de media al año. Ahora lo hace a un ritmo próximo a los 4 milímetros. Y también sobre desertificación, un 75% del terreno español es susceptible de sufrir la desertificación a lo largo de este siglo, según apuntan los expertos. Y además hablan también de incendios en este trabajo de Greenpeace. En 2017, la superficie quemada por el fuego fue un 94% superior a la media de la última década. Pero si nos vamos a los datos de salud, según el Instituto de Salud Carlos III, entre 2000 y 2009, los fallecidos por estas consecuencias, por olas de calor, serían más de 13.000 personas en España.
Y para terminar la agenda de la cafetera, nos vamos a una información de la que hablábamos precisamente ayer, y es que las ONG instan al Gobierno a que no permita la devolución a Libia de 12 migrantes rescatados en el Mediterráneo. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y Amnistía Internacional recuerdan que el país vulnera los derechos humanos de los migrantes y refugiados y han rechazado de pleno la opción de que los 12 rescatados desembarquen en Libia. Además, en concreto, CEAR ha criticado que en caso de que España lo permita, estaría incurriendo en un cambio de criterio incomprensible, dicen, porque Sánchez puso los derechos humanos en el centro de su agenda al llegar al Gobierno. Todo esto en un contexto en el que nos encontramos con la información de 3 fallecidos encontrados durante un rescate en Alborán y el Estrecho, mientras que alrededor de 500 personas habrían sido rescatadas en total. A los 3 fallecidos se les practicará la autopsia este jueves en el Instituto de Medicina Legal de Granada, así que vemos que en todo este contexto la posición del Gobierno, al menos por ahora, sigue siendo la devolución a Libia de 12 migrantes. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¡Quieto todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos, y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por tráfico. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera. Y ya lo anunciábamos ayer, abrimos a partir de hoy un nuevo espacio para hablar de memoria histórica aquí en La Cafetera, de la mano de Emilio Silva, todos los jueves. Emilio Silva, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Emilio, por prestarte a abrir este espacio todos los jueves. Y claro, hoy que colocábamos el foco en El Rey, esta película de Alberto San Juan, pero nos interesa mucho también la mirada de la Casa Real, de la monarquía española, sobre la memoria histórica. ¿Cómo se ha llevado la Casa Real con la memoria? Porque, claro, recordábamos que en el año 77 parecía que el rey se presentaba como el rey de las dos Españas, ¿no? Bueno, en un principio, en mayo del año 77, cuando se celebra todos los años un acto en el campo de concentración de Mauthausen, el rey, sorprendentemente, envió un representante a aquel campo en reconocimiento de los españoles que habían sido deportados allí. Una historia que en principio para la sociedad española era bastante desconocida en esos años, pero en la que él, que tenía mucha fragilidad en su base social, y luego hemos sabido por unas declaraciones de Adolfo Suárez a Victoria Prego que ni se les pasó por la cabeza hacer un referéndum sobre monarquía o república porque podía haberlo perdido la monarquía, pues él buscaba, digamos, esa idea o crear la idea de que estaba representando a las dos Españas, teniendo en cuenta que venía de ser el sucesor de un dictador y que bueno, pues tanto el Congreso como un referéndum habían señalado que él era el sucesor de Franco, ¿no? Entonces hizo ese acto en mayo del 77, el 20 de noviembre del 78 se fue a México y después de una dura labor diplomática consiguió el 20N, que eran 16 días antes del referéndum constitucional, hacerse una foto muy importante con la viuda del que había sido, digamos, uno de los grandes políticos de la Segunda República, Manuel Azaña.
¿no? Y ahí es donde estaba él escenificando antes del referéndum de la Constitución que, bueno, pues que era ese rey que iba a unir a las dos Españas, ¿no? Había gente, bueno, que lo creía y gente que siempre lo puso en duda. Claro, y luego vimos la Constitución española. ¿Tuvo memoria? Bueno, la Constitución española de 1978 precisamente fue un gran ejercicio de hacer un borrado de memoria, ¿no? Franco no elaboró una Constitución, no derogó la Constitución de la Segunda República. La Constitución de 1931 había sido una Constitución modernísima para su tiempo. Había sido, por poner un ejemplo, la primera en el mundo que consideraba como propio todo el derecho humanitario que había elaborado hasta la época la sociedad internacional, o sea, las convenciones de Ginebra, todos los avances en materia de derechos humanos que se aceleraban, digamos, a través de las grandes guerras, la Constitución republicana los consideraba legislación interna y por lo tanto eran de obligado cumplimiento. Cuando llega la Constitución del 78, lo que hace es borrar cualquier referencia a su precedente constitucional, ¿no? Entre otras cosas porque una de las estrategias de la Casa Real ante la sociedad española y para tratar de fortalecerse, pues era hacer una especie de elipsis con la dictadura y que pareciera que después de la guerra civil llegó la transición, ¿no? Y de alguna manera borrar en el enunciado de esos años todo lo que había tenido que ver, pues la crianza casi de Juan Carlos de Borbón a los brazos del dictador, ¿no? Entonces, bueno, pues la Constitución también tenía que borrar eso, y si hubiera relatado que en 1931 se aprobó otra Constitución, que fue la Constitución que creó el marco para que en España en los años 30 hubiera elecciones generales con sufragio universal masculino y femenino y otra serie de avances que incluía, pues no podría mantener ese discurso de que aquello era un caos, ¿no? Y que, bueno, pues después de 40 años maleducando a millones de personas la dictadura para explicarles que Franco había sido una necesidad, pues el rey necesitaba hacer ese borrado, ¿no? Y bueno, pues la Constitución fue otra forma de ocultación, ¿no? De negar el pasado. Incluso la palabra transición, ¿no? Cuando hablamos de la transición, bueno, podríamos haber elegido otra palabra que hubiera sido recuperación de la democracia, ¿no? Pero había que esconder, digamos, ese momento como un momento en el que recuperamos la democracia, porque las élites del Estado lo que iban a hacer es otorgarle a Juan Carlos de Borbón la paternidad de la democracia en la historia de España. Y hoy es muy común que muchos medios de comunicación, libros de historia, pues hablen de las primeras elecciones democráticas y erróneamente se refieren a las de 1977. El próximo día 6 se celebra precisamente el aniversario de la Constitución, que además cae en jueves, con lo cual, y además siendo festivo, nos gustaría mucho contar contigo aquí en el estudio y podemos así hablar en profundidad de lo que supuso la Constitución, de los avances que realmente supuso y de los que nos dijeron que suponía, pero que no fueron tanto. Estarás algo te podemos comprometer, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que algo te comprometer. Que podemos hacer un repaso de lo que ocurra, que ya lo hemos visto, ¿eh? Han hecho una exposición en la acera del Congreso. Ana Pastor ha anunciado que ha estudiado todas las conmemoraciones que se han hecho de la Constitución y justo lo que ha notado es que falta algo que es la continuidad. Y antes de la Constitución vamos a ver una cosa interesante, ¿no? Que tiene que ver con la memoria, y es a Pablo Casado haciendo pública su ley de la concordia, ¿no? En el fondo vuelve a ser una especie de aldabonazo para decir que en 1978 quedaron resueltos todos los problemas con el pasado y que tenemos que brindar porque allí nos reconciliamos los españoles y ya no hay nada que reparar ni que reabrir, ¿no? Claro, y luego tuvimos el episodio del 23F, que fue un golpe al presente o fue un golpe al pasado, Emilio. Bueno, yo creo que y a veces se compara con el golpe de Estado que hubo en Moscú en agosto de 1991, que llegan los tanques a la puerta del Parlamento y allí sale un salvador del país, que fue otro padre de la democracia rusa, que es Boris Yeltsin, y como si fueran golpes dibujados en una pizarra,
pues aquí pasó algo parecido, pero sí tiene algo que ver con un golpe hacia el pasado, porque en el fondo lo que estaba haciendo Tejero era poner una pistola frente a la cabeza de millones de personas y preguntarles qué tipo de pasado quieren, qué tipo de presente y qué tipo de futuro, ¿no? Y hay que decirlo rápidamente, porque ese hombre está allí metido en el lugar de la soberanía popular, apuntando con un arma, incluso se oyeron esos balazos, que además tenía un efecto, voy a decir, retardado en el eco, porque eso asustó a millones de personas, ¿no? Y cada vez que se hacía un aniversario del 23F, pues yo recuerdo mi abuela, mi familia volvía a tener un nudo en la garganta, ¿no? Entonces ese efecto que se producía cada año con la conmemoración y la repetición de las imágenes, pues estaba multiplicando ese miedo. Yo creo que fue un golpe que triunfó, porque seguramente su objetivo era ordenar lo que podía ocurrir en España con la victoria del Partido Socialista, no porque el Partido Socialista, digamos, que se fuera a echar al monte si ganaba, sino porque la corona tenía su propia memoria, y las elecciones del 14 o del 12 de abril de 1931 llevaron a una república, eran unas elecciones municipales, pero la victoria de partidos republicanos, sobre todo en los grandes municipios, en las ciudades, pues hizo que la gente saliera a la calle a proclamar la república, ¿no? Entonces, aquí venía claramente una victoria del PSOE. El problema no eran los dirigentes del PSOE, el problema es que iba a hacer la ciudadanía, porque si ganaba con un porcentaje de votos como el que ganó, con esa mayoría absoluta, pues igual la gente podía pensar que tenía que salir a la calle para exigir que se acabara la monarquía, ¿no? Y el golpe fue una gran vacuna para que eso no ocurriera, porque en ese momento, bueno, pues la gente quedó bien ordenada, sabiendo que había que detener ciertas cosas, y en el fondo fue una gran conquista para la monarquía, ¿no? Donde el rey, que era esa institución, o la corona, era esa institución débil que no se podía someter a un referéndum, como hoy no se puede someter a un cuestionario del Centro de Investigaciones Sociológicas. El 23F conquistó la solidez como institución que no tenía, ¿no? Es una buena aproximación intuir que el golpe no fracasó tanto como se nos dijo, ¿no? Pues Emilio Silva, los jueves vamos a hablar de memoria histórica, vamos a mirar hacia atrás, vamos a recordar los episodios que ha vivido este país y vamos a desmitificar algunas de las cuestiones que nos colocan sobre la mesa y delante de los ojos. Emilio Silva, muchísimas gracias. Hasta el jueves. De nada, al servicio de la resistencia. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia La memoria histórica todos los jueves con Emilio Silva aquí en la cafetera. Bueno, y lo habíamos anunciado y teníamos un gran interés por recibir en este estudio a Alberto San Juan. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué ganas teníamos de verte por aquí? Y yo también. Que acudieras al nido. Hemos tenido muchas dudas, había debates, tuvimos un día, no sabíamos si llamarle, decía Pachi Freites, el nido del águila era como muy hitleriano. Entonces decían, más bien el nidito de los gorriones, alguna cosa así. Pero bueno, estamos aquí refugiados en el centro de Madrid. Recibiéndote en un día en el que estamos impactados por la película que presentáis, que habéis conseguido sacar adelante, además gracias al apoyo de un crowdfunding de la gente, El Rey. Una película que retrata la historia de, no solamente de los últimos Borbones, sino también de este país, de la democracia de este país, las raíces en las que se hunde la democracia y algunas mitologías que nos han estado instalando. ¿Qué tal estáis? ¿Estáis encantados con la recepción? Porque creo que las críticas son maravillosas. Bueno, muy felices de poder estrenar la película, para empezar. De que la película haya adquirido existencia real al ser recibida en algunos festivales. Se estrenó en el Festival de Sevilla, luego en el Festival Márgenes en Madrid. Y la semana que viene se estrena en 4 ciudades de momento. El miércoles 5 de diciembre se estrena en Madrid,
Madrid, Pamplona y Bilbao, en las 3 ciudades en los cines Golem, y luego en los boliches de Barcelona. O sea, que tiene recorrido en algunos cines, la gente lo va a poder ver. Ya había algunos oyentes que nos estaban diciendo que lo habían visto en algún pase y estaban maravillados, porque ahora entramos a profundizar un poquito en la historia, porque tiene mucho interés para que, sobre todo ahora que estamos acercándonos a la conmemoración, al 6D, a la conmemoración de la Constitución Española, y que, en fin... Se estrena la víspera de los 40 años de la Constitución, sí. Creo que es oportuno. Muy oportuno. Yo no sé qué tal va a ser acogida por el mainstream, por las élites, porque claro, allí se desmitifican algunas cosas, y se habla, por ejemplo, de la muerte del hermano del rey, a manos de... Bueno, es una historia siempre muy turbia, muy desconocida, pero a manos del propio rey, ¿no? Con un arma. Sí, bueno, eso es así, nadie lo niega. Que Juan Carlos con 18 años y su hermano Alfonso con 14, pues jugaban con una pistola que tenía en la mano Juan Carlos, y la pistola se disparó y le atravesó la cabeza a su hermano. Y eso queda recogido, queda retratado tanto en la obra de teatro como ahora en la película El Rey. Pero ahora profundizamos un poco en las cosas que contáis, pero una cosa que os va a llamar en especial la atención a quienes veis la película es la propuesta, la manera en la que ha sido, digamos, dibujado este retrato. Tiene un estilo similar a Dogville, está rodado en la sala de un teatro. Sí. Y el juego de luces me ha parecido absolutamente fascinante y maravilloso, donde la actuación tiene un enorme poder, porque claro, toda la atención está fijada en vuestras actuaciones. Sí, formalmente, digamos que se podría decir que el género es onírico. Cuando soñamos por la noche hay una libertad absoluta en cuanto a la forma, al espacio y al tiempo. Los significados de las cosas van por otro lado. Entonces, la película literalmente sucede en la cabeza de un hombre que es Juan Carlos I, un rey anciano y recién destronado, que en el ocaso de su vida, una madrugada, tiene una pesadilla en la que le visitan los fantasmas, por así decir, de su vida, la gente que ha tenido un impacto en su vida. Y esto nos sirve como excusa para hablar de la vida en nuestro país, pero a través de un ser humano que es este Juan Carlos I de ficción que nosotros hacemos. Esa ficción que luego recoge numerosos momentos reales, descritos por la historia. Por ejemplo, ese jovencito de 10 años que está llamado a ser rey porque a su padre no lo quiere ver Franco en este país, y entonces casi se lo colocan a Franco para que lo tutele y le enseñe todo lo que el rey Juan Carlos después trajo, ¿no? Y entonces es como que lo acoge y ya sabe que está destinado a ser el rey, ¿no? Es una historia muy terrible porque es un niño de 10 años abandonado por su padre en un país que para él en ese momento es desconocido. Hasta el idioma es mal conocido por Juan Carlos a los 10 años, cuando pisa por primera vez España, para ser entregado por su padre a Franco para ser educado en España. Y él ya no vuelve a vivir con su padre y su madre desde los 10 años. Pasa vacaciones con ellos. Es precisamente en unas vacaciones de Semana Santa cuando ocurre la tragedia, el día en que mata a su hermano. Entonces, claro... primero su padre le abandona, luego él traiciona a su padre al saltárselo y aceptar ser rey, saltándose la línea sucesoria. Y luego, en el ocaso de su vida, él tiene que abdicar y es su hijo el que ocupa su lugar cuando supone que el fin natural de un rey es la muerte y no otro. Con lo cual es todo un desencaje vital. Lo retratáis de forma maravillosa porque, claro, qué contradicción viviría el propio padre que para continuar la monarquía sabía que Franco decía que él no iba a ser, que tenía que ser su hijo, Juan Carlos. Sí. Pero el padre quería ser rey. No, claro. Y claro, qué contradicción, porque ahí vemos que más allá de lo familiar, más allá de tal, hay un verdadero juego de tronos, una verdadera lucha de poder, donde eso lo escenificáis muy bien cuando Juan Carlos dice, es que es España, es la continuidad, por eso tengo que ser yo rey, le dice a su padre. Claro, el padre le mira como diciendo, no, tengo que ser yo rey, ¿no? Claro. Pero yo no sé si se vivió de esa manera o no se vivió de esa manera, pero estoy convencido de que en algún lugar íntimo de la mente esa conversación tuvo que ser así.
Porque va más allá de lo familiar, ¿no? No lo sé, hubo una voluntad... En realidad, digamos que el tema de fondo en esta película sería cómo se hizo el paso de la dictadura a la democracia y, por tanto, cómo se fundaron las bases de la democracia posterior a Franco, que es en la que aún hoy seguimos viviendo. Y en ese tránsito de la dictadura a la democracia se sentaron unas bases que siguen determinando nuestras vidas a día de hoy. Y desde mi punto de vista, la cuestión, el relato oficial o mainstream, como decías tú, afirma que Juan Carlos trajo la democracia a España, casi como una especie de proeza personal. Yo creo que más bien la democracia la venía trayendo la ciudadanía, autoorganizada desde finales de los 50, con altos y con bajos, hasta finales de los 70, o sea, durante 20 años de dar el callo contra el franquismo, además organizándose asambleariamente y con gran independencia de los partidos políticos antifranquistas, y ya habían derribado a pulso la dictadura, digamos, la habían puesto contra las cuerdas la movilización popular, y la movilización popular evitó que la dictadura se prolongara después de Franco. No fue hasta por lo menos otoño del 76 cuando empieza a cuajar el famoso consenso. O sea, el trabajo duro ya lo había hecho la gente, a base de un enorme sacrificio y muchos muertos, muchos torturados, muchos encarcelados. Entonces yo creo que el consenso institucional no trae la democracia, sino que sirve para ponerle límites al impulso democrático de largo recorrido y de naturaleza popular que había en España. El antifranquismo que se organizaba en las asambleas en fábricas o en los barrios en los 60 y en los 70 contenía aspiraciones bastante más amplias que iban más allá de la democracia que luego hemos conocido. En cuanto a la forma democrática, las propias asambleas multitudinarias de las fábricas, sobre todo, pero también de los barrios, eran experiencias de una forma democrática radicalmente participativa, a diferencia de la que luego se construyó desde las instituciones. Y en esas asambleas se debatían posibles modelos económicos alternativos al de libre mercado o capitalista, posibles formas de propiedad colectiva alternativas a la apropiación privada de los recursos comunes que había consolidado el franquismo y que la transición respetó. Que esa es la cuestión de fondo. Porque quizá hubo dos conversaciones. Por una parte, la que formulaba la gente, la ciudadanía, o con algunas expectativas, algunos anhelos, y luego la que formularon las élites, que fue la que se impuso finalmente y que dictó la transición. La transición española, y vemos en esta película a un rey que para apoyar o sustentar o beneficiarse de ese cambio de régimen, se apoyó en algunos abogados, gente que pasa por la obra de teatro. A mí me interesa, porque hay algunas reuniones que son reales, ¿no? Cuando algunos abogados le decían, sí, bueno, en Europa la democracia está consolidada y la democracia tiene estas características, ¿no? Sí. Bueno, eso es una reunión documentada en el año, si no recuerdo mal ahora, 66. O sea, todavía no había sido nombrado ni siquiera sucesor. Cuando tiene una reunión, una noche, una cena en casa de Garrigues Walker, Joaquín, supongo, ¿no? Antonio es el actual Joaquín Garrigues Walker, que era abogado y digamos que era un conservador ilustrado y que formaría parte de la corriente reformista del franquismo. O la gente tempranamente consciente durante la dictadura que eso tenía que ir hacia la democracia, pero a una democracia controlada, no una democracia popular, es decir, con participación amplia de la ciudadanía a la hora de construir la sociedad. Y entonces descubrimos cómo... Perdón, todo lo que aparece en la película, o sea, todos los hechos o datos que se mencionan ya están previamente publicados en diversos libros. Algunos, digamos, que están... algunos datos han sido publicados por los suficiente número de investigaciones como para considerarlos datos contrastados y probados. Hay otras cuestiones sobre el 23F, por ejemplo, o negocios turbios del rey, sobre los que solo se han publicado indicios, abundantes, pero indicios. Y, por tanto, ese tipo de cuestiones se ponen entre interrogaciones en la película.
se plantean, se preguntan. En cualquier caso, la película no pretende ofrecer ninguna verdad alternativa a la oficial. Pretende compartir preguntas que pueden tener que puedan tener un recordatorio, además, porque quizá no es la verdad oficial. El problema es cómo la verdad oficial ha conseguido solapar informaciones, datos conocidos, esas reuniones, y cómo ha conseguido, además, mitificarlas, ¿no? Vemos, por ejemplo, a Juan Luis Cebrián. Sí. Y cómo sustenta en su propio lenguaje y forjado en las encuestas, como apoyándose en las encuestas, pues sustenta ese modelo de monarquía que se va imponiendo en la democracia, ¿no? En la película se utilizan muchas palabras literales de los personajes que aparecen. Todo lo que dice Juan Luis Cebrián está sacado de un artículo suyo, y es él el que dice esa frase tan llamativa de hay que plantear la abdicación de Juan Carlos y la coronación de Felipe VI no como un hecho extraordinario, sino como un tránsito natural, como el orden natural de las cosas. Fíjate tú. O sea, ya está aludiendo a algo casi divino. El orden natural, ¿pero qué es eso? Eso es una decisión política y una construcción política no precisamente democrática. Me refiero a la monarquía y a la sucesión hereditaria. La democracia se supone que consiste, que el elemento central es el voto, la participación de todos en las decisiones importantes. Y claro, la cantidad de datos, me decía María Navarro, es abrumadora el número de cosas que ponéis sobre la mesa. Yo te quería preguntar porque sí, son cosas relativamente conocidas, pero yo creo que la mayoría de la opinión pública no conocía estos datos. Por eso yo creo que también sorprende tanto ver la película. Pero, ¿cómo os habéis documentado? ¿Cuánto tiempo os llevó documentaros para todo esto? ¿Recurristeis a terceras personas, ¿no? para conocer todo esto? Esto parte de tomar conciencia de mi propia ignorancia a partir de la crisis en 2008 y de su efecto específico en España, y de ver cómo esa supuesta democracia desarrollada, próspera y estable, que era la de los últimos 40 años, de pronto se evidenciaba incapaz de cubrir de atender los derechos materiales e inmateriales básicos de la población. Quiero decir, una democracia donde no está garantizado el acceso a una sanidad y a una educación de calidad y suficiente y realmente gratuita, donde la explotación laboral es abrumadora, donde se puede dejar a familias con menores en la calle, sin casa, o se le puede cortar la calefacción a la gente en invierno, y donde no existe la posibilidad de participación política de la ciudadanía, más allá de votar cada 4 años a una serie de gente en la que no confiaría nunca para poner mis manos. O sea, solo hay que ver las sesiones del Parlamento, lo que cuentan la prensa de sus intervenciones en el Parlamento. ¿Nos fiamos de esa gente? ¿De poner nuestras manos y las de nuestros hijos en esa gente? Yo no. Entonces me parece que esto es muy pobre, que nuestra única opción sea votar a esa gente que vemos en el Parlamento cada 4 años para que hagan lo que les dé la gana. En fin. Y entonces, a partir de tomar conciencia de vivir en una sociedad, en una democracia tan frágil, sentí una necesidad de entender por qué, cómo se había construido eso y cómo habíamos llegado hasta ahí. Y a partir, digamos, de 2010, 2011, 2012, empiezo a leer obsesivamente sobre nuestra historia. Entonces, para comprender lo que hoy pasa, inevitablemente la mirada vuelve hacia atrás, a cómo se sentaron las bases de este periodo democrático que empieza tras la muerte de Franco. Y luego la mirada sigue más hacia atrás, porque para comprender necesitamos entender la dictadura, el genocidio que inauguró la dictadura, y la república y los proyectos emancipatorios que albergaba la república y que fueron destruidos por ese golpe de Estado. Y entonces vas encontrando una conexión en todo, porque al final de lo que se trata es de una lucha de una minoría social por mantener unos privilegios históricos a costa de la precariedad del resto. Y por otra parte, ese resto, esa mayoría social, tratando de organizarse para acabar con esos privilegios y para, digamos, redistribuir los recursos de forma igualitaria y equitativa.
Y entonces, digamos que el 18 de julio del 36, los generales que luego serían franquistas, o sea, Franco da un golpe de Estado para defender esos privilegios históricos de los grandes propietarios rurales y urbanos de la España de los años 30 y de los estamentos militar y eclesiástico. Y esos privilegios históricos se fortalecen y multiplican durante y gracias a la dictadura, que se inauguró con un genocidio. Y esos privilegios históricos se respetan en la transición de la dictadura a la democracia, a pesar de que estaban manchados de sangre. Y esos privilegios históricos hoy en día nos siguen desahuciando, nos siguen explotando laboralmente, siguen recortando nuestros derechos. Y estoy hablando de la banca, de las constructoras, de las eléctricas. Los 5 bancos más importantes en el año 40 multiplicaron en esa década sus beneficios por 7. Esos 5 bancos hoy forman parte del BBVA y del Grupo Santander. Entonces, el hilo negro es bastante evidente si se busca. Claro, pues esto es muy interesante. Decía Norma Echarte, que estaba comentando en Twitter el programa, decía, claro, porque hay que ampliar el análisis de todos los poderes que estuvieron implicados, por ejemplo, en el golpe, en el 23F, sí, pero un poco en toda esta historia de la transición. Empresarios, bancos, apoyos internacionales. Sí. Claro, donde Franco y el rey eran un instrumento, una herramienta, pero hay un montón de numerosos vasos comunicantes con todos estos. Por eso habéis recuperado algunos nombres y conocemos algunas historias, como por ejemplo que Luis Valls Taberner les financia los primeros años de vida casados al rey Juan Carlos de Borbón, Banco Popular, propietario del Banco Popular. Y les financia los primeros años, les ayuda a una dotación económica para sus gastillos, ¿no? Sí, supongo que sería una inversión por su parte. De hecho, cuando abdica Juan Carlos, como intento desesperado de salvar la institución monárquica y por lo tanto una pieza importante del sistema, que el propio sistema desconoce qué pasaría si quitaran esa pieza, porque el día que se aseguren que no va a pasar nada, la quitarán sin ningún problema. Pero el día que abdicó, hubo un cántico generalizado en los grandes grupos de comunicación de alabanza a su figura por parte de cierta intelectualidad que se dice progresista y por parte fundamentalmente del empresariado. O sea, presidentes de grandes empresas del IBEX haciendo unos artículos de elogio bestiales a Juan Carlos y evidentemente ha sido su comercial. Ha tenido que ver mucho también su personalidad, probablemente, ¿no? Porque consiguió seducir, hablabas de la prensa, a numerosas personalidades, numerosos periodistas, ¿no? Porque tiene una personalidad que de alguna manera ha tenido que conectar. Sí, tiene un... más allá del poder, que siempre es una tarjeta de visita bastante interesante siempre, ¿no? Pero... Seguramente es un tipo que en la distancia corta está dotado para la comunicación y para la sensación de calidez humana. No así en sus discursos públicos, tal que era, los Borbones nunca han sido grandes oradores, pero luego es un tipo que debía tener simpatía, esa simpatía que, por ejemplo, también tenía a su manera Jesús Gil o Esperanza Aguirre. O sea, son gente con una cierta... Campechanos. Exacto, sí. Lo que pasa es que, luego hay que ver al servicio de qué se utiliza todo eso. Por ejemplo, a Felipe VI, ¿tú has tenido oportunidad de conocerle? No. ¿Y porque no te han llegado ningún... No ya de la Casa Real, a lo mejor, pero ahí se citan políticos, empresarios de la comunicación, empresarios de la banca. ¿No te ha llegado ningún mensaje directo o indirecto? No, nunca. Tampoco cuando hicimos Alejandro y Ana nos preguntaban lo mismo. ¿Y los Aznar no dicen nada? ¿Ni los Agag? ¿Ni lo tal? No, nunca. Qué ejercicio, de todas maneras, Alejandro y Ana. Pues fíjate, es cierto que luego, sí supe que cuando Mario Gas dirigía el Teatro Español, cuando se fue dejó una programación hecha. Entre esa programación estaba la obra Hamlet, en la cual yo trabajaba, y me contaron gente del Español que por indicación de Ana Botella que ese montaje no se hiciera, pero finalmente Mario Gas retratasteis las cocinas y el servicio de la boda de Alejandro y Ana con bastante precisión, y luego se ha convertido casi en un ejercicio de... Os adelantasteis a la historia y a los tribunales en Joder, parece claro, es que ese desfile de invitados era la futura lista
de la gente que iba a ser encarcelada, imputada, investigada, etcétera, etcétera. Alguien me decía, dice, es que Alberto San Juan, dice, es un auténtico, pues, ¿cómo se llama? Es como la bruja Lola. Pero decía, no, lo que pasa es que algunos, a lo mejor es que no miraron con la atención que requería aquella boda, o que no miraron con el interés que requería aquella boda. Igual es que en España es previsible la corrupción. A lo mejor es más... Bueno, salvo que no quieras verla, claro. Eso es otra de las características del hilo negro que une la dictadura y la democracia posterior. La dictadura era esencialmente corrupta, su naturaleza es corrupta, pero es que la transición no rompió tampoco con la corrupción. La corrupción político-empresarial es consustancial a este periodo democrático, empieza a la vez. O sea, el PSOE empieza a organizar Filesa desde el principio. Desde que accede a alcaldías, empieza a hacer una red de negocios y de adjudicación de contratos públicos a cambio de dinero para el partido o para personas distintas. Y Alianza Popular y el PP lo mismo. Es una historia continuada, la de la corrupción económica, político-empresarial. Y luego hay una cosa, la derecha siempre acusa a la izquierda de no tener una visión muy real, de una fotografía muy real de la España de los años 70. Y ponen como ejemplo las numerosísimas personas que desfilaron delante del féretro de Franco el día que murió. Algunos cuentan después, descorcharon champán el día que se anunció la muerte de Franco. Pero es verdad que este país tuvo también el franquismo, yo no sé si ya porque el resto del país había sido prácticamente aniquilado, pero es verdad que las raíces están extendidas también socialmente de una manera muy... Por supuesto que sí. Cuando tú tienes todos los resortes del poder en tu mano, pues bueno, o sea, tienes todas las herramientas de persuasión y de represión de forma absoluta en tu mano, pues a lo largo de 40 años tienes tiempo de volver la realidad de tu parte. Y luego existe el síndrome de Estocolmo, por el cual llegas a querer a tu maltratador. Entonces, bueno, pues es normal. O sea, quiero decir, es lógico que el franquismo generara muchos franquistas, por miedo, por ignorancia, por costumbre, por inercia, por mantener una sociedad en un estado infantil y no permitirle crecer y alcanzar la edad adulta. Es coherente con la dictadura. Lo que no es coherente es con la democracia. O sea, que quiere decir que se permitiera que la idea del franquismo no fuera condenada de una forma clara al explicarla en el sistema de educación pública, que hubiera bastado con eso. Un par de generaciones educadas en conocer lo que fue el franquismo, pues ya no sería muy difícil encontrar hoy en día manifestaciones cantando Cara al Sol o todas estas cosas. Ahora te voy a preguntar por eso también, porque Muy claro, bien. estamos viendo un resurgir muy, muy inquietante, Sí. pero estaban diciendo en el chat, dice, hay que escuchar a Alberto San Juan interpretando la voz de Franco. Dicen, es que la clavas. Es Bueno, verdad que bueno, la bueno. clavas. No sé si tienes la garganta a estas horas de la mañana para eso. Pero bueno, algún fragmentillo, alguna escenificación de Franco podremos escuchar. ¿Cómo es esto que dijo? Se me olvidan las cosas. Es que tendría que tener algo especial, que decir algo. Una frase que dice en la película es: he mandado fusilar a decenas de miles de personas y lo haría con millones si fuera necesario. Creo que eso me da la autoridad necesaria. Esa era la autoridad de Franco, Sí, el sí. genocidio, la Eso se lo aniquilación. sí, en la con película que se lo comenzó dice su al padre régimen. del rey, Sí. y cuando le está diciendo el rey, tengo que ser yo. Y le dice, fusilaba a muchos y eso me da la autoridad necesaria Sí. para decidir quién es. Sí, sí, sí. Y te iba a preguntar, claro, la película la estrenáis en un contexto también en el que de pronto hemos visto, algunos creíamos que había desaparecido completamente o formaba parte de un pequeño grupo de nostálgicos ya muy mayores
en la vuelta del franquismo. Pero todo este asunto de trasladar los restos de Franco, de pronto hay un resurgir de nacionalismo español que desde Cataluña nos advertían, nos decían, y bueno, decíamos, está un poco exagerado, y de pronto hemos visto que hay un riesgo real y que la extrema derecha crece a una velocidad increíble. Que el sistema que mantiene, o sea, digamos, una sociedad en la que unos pocos concentran la mayor parte de los recursos y por lo tanto tiene una serie de privilegios históricos a costa del bienestar del conjunto de la población, de vez en cuando utiliza una fuerza de choque. Quiero decir, ahora mismo Vox y por tanto Ciudadanos y el PP son lo más antipatriota que hay en España, porque están ocultando a los responsables de la precariedad al señalar a los inmigrantes. Nos dicen, nuestros problemas son por la gente que viene de África desesperada, intenta saltar la valla, etcétera. Esos son nuestros problemas. Y eso es mentira. Esa gente no tiene nada que ver con que una mujer se haya suicidado en Chamberí este lunes porque la fueran a echar. Eso es culpa de esos privilegios históricos que concentran las grandes empresas de este país. Si fuera patriota el Santiago Abascal, señalaría al IBEX 35 como responsable de nuestros problemas, pero señala a los africanos, o sea, está ocultando el problema. Porque Santiago Abascal habla de bandera, habla de himno, habla de límites territoriales, de unidad nacional, pero no le importa los seres humanos que habitan en ese territorio, no los defiende, está sirviendo al poder económico, en definitiva, es un servidor del poder económico, que curiosamente le roba un lema a Diego Cañamero, porque quien dijo no somos de extrema izquierda, somos de extrema necesidad fue el Diego Cañamero, y ahora este tipo pues le hace lo mismo robándole ese lema. Entonces, yo creo que el Estado, entendido como las estructuras que se ocupan de mantener esos privilegios históricos concentrados en una minoría social, fue puesto en cuestión por el 15M, con la voz por primera vez oída de forma tan amplia en esta historia de los últimos 40 años de no nos representan, parece una democracia y no lo es. El Estado fue puesto en cuestión y no supo reaccionar hasta que encontró la excusa para hacerlo en la respuesta al procés catalán. Y yo creo que la respuesta del Estado al procés catalán no es ni más ni menos que la forma que ha encontrado para aniquilar el 15M y, por lo tanto, toda movilización popular de carácter transformador y emancipador. Y en esto colaboran de una forma, creo yo, absolutamente irresponsable toda una serie de gente que se dice progresista y socialdemócrata, como Borrell, por ejemplo, cuando afirma que el mayor problema que tiene España es la unidad nacional que está en peligro. ¿Ese es el mayor problema? Cuando existe la explotación laboral, la pobreza energética, los desahucios, etcétera, etcétera. Me parece una irresponsabilidad porque además está amparando. O sea, quiero decir, no ven problema en que una gente se manifieste y cante el cara al sol en defensa de la unidad de España, no ven ese problema y, sin embargo, consideran que el hecho de que quieran hacer un referéndum en Cataluña puede, no sé, destruir no sé qué. Y entonces me da mucha pena ver a gente como Borrell o como Paco Frutos en manifestaciones de este tipo, donde aparece Vargas Llosa diciendo que el nacionalismo es lo peor del mundo rodeado de banderas españolas. Y luego encima un tipo que defrauda Hacienda, o sea, es que lo tienen todo. Pero me parece que debemos estar muy alerta porque yo sí creo que seguimos, o sea, que el ciclo político histórico que comienza con la Constitución del 78 se ha agotado, está en periodo de agonía, que se puede prolongar años, pero ya no va a recuperarse, y está todavía por definirse el rumbo del nuevo ciclo histórico y político que va a comenzar. Y este puede ser de carácter progresista y, por lo tanto, profundizar en la democracia, o de carácter reaccionario y retroceder aún más en la democracia.
Entonces, creo que la ciudadanía debemos estar muy alerta y entender dónde están el origen de nuestros problemas reales y entender que las banderas y los himnos no hacen que vivamos mejor o peor. Que lo que hace que vivamos mejor o peor es que tengamos un trabajo digno, una casa digna y unas condiciones materiales e inmateriales, como la de participación política, suficientes. Me ha venido a la cabeza porque apunté una frase de la película que decía: será la unidad de España la que sostenga al rey. En ese cambio, en ese nuevo régimen, si será progresista o no, para que sea progresista, ¿tiene que caber el rey o no? Porque hablabas de Borrell, ¿no? Y una de las cuestiones que se plantean, sobre todo por parte del Partido Socialista, es que no quieren dejar caer al rey, no quieren dejar caer la monarquía, y eso también les está arrastrando, ¿no? De cara, por ejemplo, a resolver también el caso del procés catalá. Entonces, ¿es necesario que en ese cambio progresista se acabe con la monarquía? Yo creo que sí, porque no puede haber puestos hereditarios en la administración pública y en las instituciones públicas de una sociedad democrática, y porque creo que el papel que ha hecho la familia, la dinastía borbónica en España, ha sido históricamente nefasto y contra los intereses generales y a favor de los intereses particulares. Cuando el rey hacía sus famosas giras diplomáticas y comerciales con una corte de empresarios por el mundo, no defendía los intereses de España, como afirmaban unánimemente los grandes medios de comunicación. Defendía los intereses privados de esa serie de empresarios y se llevaba sus comisiones por ello. Lo ha dicho Corina y lo ha dejado saber ese benefactor involuntario de la futura república que es Villarejo. Bueno, de hecho, ahora se estará produciendo el primero de los referéndums en las universidades, si no recuerdo mal, en la Universidad Autónoma de Madrid. Creo que en torno a 26 universidades ya han proclamado esos referéndums. ¿Qué efecto crees que puede tener? Porque efectivamente no son referéndums vinculantes, son consultas, pero bueno, yo creo que ya están poniendo en evidencia que hay una generación que puede que no esté de acuerdo con el régimen que tenemos y que está buscando otra manera de conformar el Estado. Me parece un hecho histórico. Y esto es, cuando hay gente que dice que el 15M no valió para nada, me quedo loco. El 15M sirvió para algo importantísimo, que es el cambiar la cultura política, cambiar la percepción de la realidad. Por primera vez en 40 años se cuestionaban los límites de esta democracia y sus raíces y su desarrollo. Se cuestionaba su esencia. Se ha cuestionado que esto sea realmente una democracia, que merezca tal nombre. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Perdón. No, digo, estaban los referéndums. Sí, me parece un hecho histórico, y me parece que hay hoy estos referéndums porque ocurrió el 15M y porque la gente transformó las plazas en asambleas políticas, como empezaron siendo las plazas en la historia de la humanidad y como era la asamblea en Atenas, la polis donde los ciudadanos participaban, no todos, porque ahí no participaban ni las mujeres, ni los esclavos, ni los extranjeros. Pero en las plazas del 15M sí participaba todo el mundo. Entonces, yo creo que el PSOE se equivoca políticamente, no se atreve a romper con su pasado, pero claro, es que hay tal trabazón de intereses, el capitalismo, porque al capitalismo en sí, al neoliberalismo, le da igual la monarquía, le da igual la Iglesia. Lo que le importa, lo que necesita es el control social. Y en España tienen que ver con el control social pues toda esta serie, el ejército, la policía, los jueces, la monarquía. Entonces, quiero decir, es todo un entramado que no saben cómo modificar sin joder el asunto, sin hacer unas vías de agua excesivas. Pero ya debe haber think tanks pensando, bueno, ¿cómo nos quitamos el rey? Si el propio experto monárquico Jaime Peñafiel no le ha dado más de 6 u 8 años de vida al reinado de Felipe VI. O sea, yo creo que... Alberto, no corren buenos tiempos tampoco para este discurso. Hemos visto lo que ha ocurrido con Willy Toledo, hemos visto lo que ha ocurrido con lo que está ocurriendo con Dani Mateo. Sí, tremendo. Y te quiero también pedir que hagamos antes de que nos marchemos, una reflexión sobre este asunto, porque
claro, paralelamente estamos viviendo una especie de paso hacia atrás, ¿no? Y absolutamente. Pero es que en ese paso hacia atrás están participando muchas gentes que se dicen progresistas, porque es normal que defiendan ese paso hacia atrás Vox, el PP y Ciudadanos, porque son netamente de derechas. Es decir, creen una sociedad dividida en clases y donde hay una cúspide privilegiada y una base precaria. Creen en ese modelo social, el modelo salvaje que enunció perfectamente Margaret Thatcher: la sociedad no existe, solo el individuo y sus intereses individuales, la ley de la selva. Pero la gente que se dice progresista, ya sea en la intelectualidad o en la política o lo que sea, no puede defender la unidad de España y todas esas cosas por encima de la realidad social. O sea, hay una cuestión que va más allá del territorio, que es la lucha de clases. Y me parece una gran noticia que en Cataluña se hayan movilizado distintos sectores muy importantes en la sanidad, los estudiantes, los bomberos, para luchar por sus derechos, más allá de independencia, sí o no. ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué sociedad queremos? Entonces me parece maravilloso que no haya robado la energía popular democrática catalana, que es abundante y poderosa, que no la haya robado en la cuestión del procés. No, pasa que el precio es alto cuando te desmarcas. Yo veo el periplo que está pasando Dani Mateo, por ejemplo, o el propio Willy Tremendo, Toledo, tremendo. Y no se lo deseo a nadie. Alguien decía, es que no sé por qué ha pedido disculpas. Digo, es que hay que verse en esa situación, con toda la extrema derecha enfocándote la vida. Me parece absolutamente legítimo que él pida disculpas y me parece que él ha estado estupendo en todo momento. Va a ser un sketch. Lo que no entiendo es que el programa pida disculpas. Bueno, sí lo entiendo. Las empresas que se anuncian allí presionan a la cadena presiona el programa se disculpa. El programa debería... Y aparte, yo creo que sería muy bueno comercialmente para ellos, aunque ahora perdieran anunciantes, luego los ganarían. Mantenerse en sus 13 y hacer bromas, seguir haciendo bromas sobre esto, sobre el absurdo de que ya no de que exista una asociación que denuncia a Dani Mateo, sino que un juez admita trámite esa denuncia. O sea, esto me parece absolutamente demencial, absolutamente demencial. Y vivimos en una inseguridad, vivimos evidentemente en un momento de retroceso democrático. Es el sistema agonizante que reacciona, y reacciona. Cuando no funciona la persuasión, se pone en marcha la represión, y siempre se combinan esos dos elementos para controlar a través del miedo o de la ignorancia. Y cuando la ignorancia empieza a resquebrajarse, pues a meter miedo. Pues Alberto San Juan, no sabes cómo te agradecemos que hayas venido hoy al estudio, que hayas venido al programa. Nos gusta mucho verte por aquí. Nos encanta la manera de reflejar la realidad y la sociedad y nuestra propia historia que habéis conseguido plasmar en el Rey. Y te esperamos más a menudo. Yo encantado, te lo juro. Porque es una charla agradable y hoy... Me encanta venir aquí. Lo que pasa es que haces tan pronto el programa. Yo vengo sonado. O sea, no acabo de fluir mis conexiones neuronales. La gente no está acostumbrada a madrugar. No, pero quería decir que en cualquier caso esta película me parece muy oportuno que se estrene en la víspera de los 40 años de la Constitución, porque una sociedad democrática sana no puede celebrar sin más, hacer simplemente una fiesta para decir qué bonita nuestra Constitución. Tiene que tener una capacidad de autocrítica, es decir, ¿cómo podemos mejorar? Tiene que ser exigente consigo misma. Y estas instituciones que tenemos no son exigentes, no someten la Constitución a crítica, la defienden como si fuera, el tesoro del castillo. Y no, una sociedad, lo saludable es poner las cosas en cuestión, revisar las cosas. Y esta es el Rey es nuestra pequeña aportación humilde al debate público, desde nuestro trabajo, que es contar historias en el cine o en el teatro. Y no es una, ya te repito, no es una película que contenga verdades para enseñarle a nadie, sino que pretende humildemente compartir impresiones distintas, ver las cosas de otra manera, intentar mirar nuestra realidad presente y pasada con mayor atención, para ser capaces de concebir cosas distintas y mejores para convivir. Y insisto, recuerdo que la película se estrena el día 5 de diciembre, miércoles próximo, en Madrid,
Pamplona, Bilbao y Barcelona. Quien le apetezca verla en el cine, recomiendo ir la primera semana porque nunca se sabe si habrá segunda. Claro. Después habrá alguna plataforma, me imagino, donde sí, más adelante, pero de momento es en el cine donde se puede ver. Alberto San Juan y este programa os convocan en aquellos lugares. Luego ya pondremos el link de dónde se pueden ver y dónde está programada la película. Me hace mucha ilusión que en Madrid se estrenen los Golem, que eran los Alphaville, que es donde yo aprendí ver cine. ¿Cuántas tardes de universidad pasadas en los cines Alphaville? Pues lo vamos a seguir muy, muy de cerca y de verdad merece la pena, porque además la propuesta, no solamente por el fondo, que es muy interesante recuperar algunos de esos pasajes de la historia tan tapados, tan desconocidos, pero la puesta en escena es maravillosa. La película, el resultado, fíjate que parecía difícil sobre el papel y el resultado os ha quedado realmente bien. Alberto San Juan, Teatro del Barrio, película El Rey. Muchísimas gracias y de verdad te esperamos un poquito. A lo mejor no todos los días te podemos secuestrar, entendemos, pero un 9:30 aunque sea, ¿no? Pero es que a las 9... Bueno, está negociando. Hombre, a las 9:30 10 es fantástico. Podríamos hacer de 9:30 a 10 podríamos hacerlo alguna vez. O sea, alguna vez no. Si tú nos dices que puedes y que estás predispuesto, sí, aquí tienes los altavoces de la Resistencia. Esto es una pequeña trinchera. Encantado de venir. Sí, más adelante. Vale, pues vamos hablando. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Gracias, de verdad. Y a toda la gente que ha escuchado. Y pido disculpas porque está participando un montón de gente, tanto a través de Twitter la gente está encantada, como a través del chat, y no estamos prestando mucha atención. Yo pido disculpas porque de verdad que igual no ha sido lo que yo he sentido, pero vengo como sonado de sueño y me siento un poco cortocircuitado. No. Créeme que has enfocado muy bien en él. Bueno, gracias, de verdad, de corazón, a Alberto San Juan y muchísimas gracias. Mary, gracias. Muchas gracias. Nos vamos, mañana volvemos, mañana con más. Mañana es viernes, ya sabéis, la película, María, del ejercicio del Videoforum. Un día perfecto. Un día perfecto. Es una película muy interesante y que podemos extraer alguna conclusión también en este gran ejercicio colectivo que es el Videoforum de los viernes. Gracias, cuidaos, adiós, hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Your mercy's new